Vamos a pasar al apartado de las efemérides. El día de hoy conmemoramos el 210 años del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocida como Constitución de Apatzingán, que fue la primera redactada en México y fue promulgada por el Congreso de la Anáhuac, un día como hoy, pero en 1814. En este tenor, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a este hecho. Tiene la palabra la senadora Tabita Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muy bien, esperamos un momento. Tiene el uso de la palabra la senadora Tabita Ortiz Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Con su permiso, mesa directiva. Aquel 22 de octubre de 1814, los insurgentes de la época, encabezados por grandes líderes como José María Morelos, plantaron una semilla de esperanza en un México que apenas comenzaba a forjar su identidad. La Constitución de Apatzingán es un testamento de la valentía de nuestros antepasados y un faro que sigue iluminando el camino hacia una nación más justa, libre y soberana. Inspirada en los ideales de libertad, igualdad y justicia, dicha Constitución se convirtió en el primer intento de darle estructura a los sueños de un pueblo que buscaba su emancipación del yugo colonial. A pesar de las adversidades y las circunstancias que enfrentaron los hombres y mujeres que impulsaron esta Constitución, demostraron que cuando un pueblo se une por la justicia, no hay barreras que puedan contener su voluntad. Este documento, precursor de los derechos y libertades que hoy gozamos, reconoció por primera vez la soberanía del pueblo, la división de poderes y, lo más importante, nos recordaba que el Estado debe estar al servicio de la gente, no al revés. La Constitución de Apatzingán nos legó un principio innegociable, el equilibrio de poderes. Hoy, cuando la división de poderes está siendo atacada por decisiones unilaterales que concentran más poder en el Ejecutivo, debemos preguntarnos si estamos siendo fieles al legado de Morelos, de los insurgentes y de todos aquellos que lucharon y murieron por una patria libre, soberana y de instituciones sólidas. La justicia no puede responder a caprichos. La justicia no puede ser rehén de quienes buscan perpetuar su poder. Si permitimos que la independencia judicial sea sacrificada en el altar de la conveniencia política, no solo traicionamos los ideales de nuestros fundadores, sino que también condenamos a México a retroceder décadas en su proceso democrático. Hoy, en este aniversario de la Constitución de Apatzingán, rendimos homenaje a los ideales de libertad y de justicia que nos dieron forma como nación. Pero también tenemos la responsabilidad de denunciar cuando estos mismos ideales están en peligro. La justicia debe ser libre, imparcial y al servicio del pueblo, no al servicio del poder. A lo largo de 210 años, hemos caminado por una senda accidentada. Hemos tenido avances y retrocesos, victorias y desafíos, pero lo que nos ha mantenido firmes
es nuestra convicción de que los principios de libertad y justicia deben prevalecer por encima de todo. Hoy debemos mirar hacia el pasado, no solo para conmemorar lo que fuimos capaces de lograr, sino también para inspirarnos y seguir perfeccionando nuestra democracia, nuestra justicia y nuestro compromiso con el bienestar de todos y todas las mexicanas. La Constitución de Apatzingán fue y sigue siendo un recordatorio de que México está destinado a ser una nación de leyes, de derechos y de oportunidades. Un país donde cada persona, sin importar su origen y condición, tenga la posibilidad de vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Hoy, más que nunca, recordemos la valentía de quienes nos antecedieron y reconozcamos que la lucha por un México más justo no ha terminado, que cada uno de nosotros tiene el deber de ser un constructor del país que soñamos nosotros y un país donde el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social sean las piedras angulares de nuestra convivencia. Hoy, frente a las reformas que amenazan la independencia entre poderes, no podemos quedarnos callados ni calladas. No podemos permitir que lo que tanto nos costó construir se derrumbe ante nuestros ojos, porque hoy, al igual que hace más de 2 siglos, defender la República, sus ideales y valores son innegociables. En este día, reafirmemos nuestro compromiso con esos principios. Recordemos que el futuro de México se construye todos los días y que, tal como lo vislumbraron los padres de la Constitución de Apatzingán, nuestro destino está en nuestras manos, por un México más fuerte, más justo y más unido. Muchas gracias. Gracias, senadora Ortiz Hernández. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Jacob Polewski-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. El 22 de octubre de 1814 marca un momento clave en nuestra historia. En Apatzingán, Michoacán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán. Elaborada en plena Guerra de Independencia, esta Constitución fue un intento pionero de establecer un marco legal y político para la organización de la nación bajo los principios de soberanía popular, derechos individuales y división de poderes. La Constitución de Apatzingán representó un paso crucial en la lucha por la independencia de lo que entonces era la Nueva España, sentando las bases para lo que más tarde sería el Estado mexicano. Aunque la Constitución de Apatzingán no llegó a entrar en vigor, su relevancia histórica es innegable. En ella se plasmaron muchos de los ideales progresistas de su tiempo, inspiradas en las constituciones francesas de finales del siglo XVIII, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Massachusetts de 1780. La redacción de este documento corrió a cargo nada más y nada menos que de líderes como José María Morelos, de Ignacio López Rayón, de Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, quienes a pesar de las adversidades lograron establecer fundamentos para la naciente nación mexicana. El contexto en el que surge la Constitución es vital para entender su importancia. Después del inicio de la lucha insurgentes de 1810,
Las tropas realistas lograron importantes victorias que culminaron con la captura y ejecución de líderes iniciales como Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. Fue entonces cuando José María Morelos tomó las riendas del movimiento independentista, buscando dotarlo de un orden legal que legitimara su causa. Así nació la Constitución de Apatzingán, que recogió principios como la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley y la justicia social. Este texto no solo proclama la independencia absoluta de España, sino que establece un gobierno republicano con la división de poderes como uno de sus pilares fundamentales. También reconocía derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad, la seguridad, buscando proteger a los más desfavorecidos y tratando de acabar con el sistema de castas y de esclavitud. La Constitución de Apatzingán fue reflejo de las aspiraciones de los insurgentes, crear un Estado nuevo basado en la justicia y la igualdad social. Aunque nunca pudo aplicarse, debido a las difíciles circunstancias de la guerra, este documento fue una fuente de inspiración para la posterior Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La Constitución de Apatzingán influyó en el pensamiento político mexicano al establecer que cualquier movimiento independentista o revolución debía acompañarse de un documento fundamental que mostrará al pueblo cuál era el proyecto de la nación que se buscaba crear. En 2010, a 2010 años de su promulgación, es necesario recordar que la Constitución de Apatzingán es mucho más que un documento histórico, es un símbolo de la lucha de la libertad y la justicia. Sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad y nos acuerdan la importancia de construir una sociedad más justa y más equitativa y de seguir enalteciendo lo que se estableció en el artículo 5. La soberanía reside originalmente en el pueblo. Y yo quiero recordarles y decirles que cuando Morelos se acercó a Hidalgo para preguntarle cuál era su tarea, él rápidamente le dijo, vete al sur. Y eso me recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre nos decía, recuerden lo que Hidalgo le dijo a Morelos, vete al sur y solo hay que hacer lo que nos toca hacer a cada uno para seguir honrando estas causas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Polemski. Tiene la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, quien intervendrá a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, público mexicano que nos sigue a través de la transmisión del Congreso, compañeros de la prensa. La Constitución es la columna vertebral de las naciones. Entroniza los ideales y libertades de un pueblo que, mediante un pacto social, instituye principios y derechos que garantizan su derecho armónico y democrático. México, al ser una nación surgida de la lucha por sus libertades, cuenta con esquemas históricos como la Carta Magna o la Constitución de Apatzingán de 1814, la cual es el primer antecedente del ordenamiento y organización social, el cual representó un impulso en la lucha de independencia para la consolidación del Estado de Derecho y la formación de poderes, ideas impulsadas por el generalísimo José María Morelos y Pavón. Esta Constitución es la génesis del constitucionalismo nacional e hispanoamericano. Si bien no entró en vigor, dejó un legado funcional sobre las necesidades y exigencias sociales de esa época, haciendo hincapié de la necesidad de un cambio de gobierno,
buscado que ya planteaba la soberanía popular, la igualdad, las libertades individuales y la felicidad como fin último de las leyes. La Constitución de Apatzingán contiene ideas revolucionarias de visionarios mexicanos que buscaban cambios con bases políticas e ideológicas, mediante lucha revolucionaria para transitar a una nueva nación con división de poderes para erradicar la invasión extranjera. Lo plasmado en la norma fundante deriva de las exigencias sociales, tal y como acontece en estos momentos de transformación, donde es el pueblo quien impulsa las reformas de manera colectiva por la inconformidad del gobierno y por la falta de acercamiento a las comunidades más necesitadas. Si bien hemos transitado en diversos cambios constitucionales en diversas épocas de la historia de México, hoy continuamos buscando el equilibrio de poderes, el respeto de la soberanía popular, la igualdad ante la ley y el respeto a las libertades. En esta cuarta transformación estamos en una etapa de cambios a nivel estructural en los diversos poderes de la Unión, desde el tema paritario, protección de los grupos vulnerables, el respeto de las mujeres, el trato igualitario, hasta la renovación de un poder judicial mediante el voto popular. El pasado 2 de junio, la ciudadanía aclamó modificaciones trascendentales para que las niñas, niños, mujeres y hombres vivan en armonía de conformidad con las nuevas reglas que contendrá nuestra Constitución. Esta cuarta transformación se ocupa de los que menos tienen, con temas sociales, laborales y económicos. Hoy, como nunca, estamos en constante cambio para el bienestar del pueblo y para el avance de nuestro país, con una revolución de reformas que se verán reflejadas en el acontecer social de nuestra nación. Compañeras y compañeros legisladores, quiero pedirles por un momento que imaginen ese 1814, con el Congreso de Anáhuac huyendo de las tropas de Calleja, con el general José María Morelos y Pavón, instruyendo a Carlos María de Bustamante, a Quintana Roo y además expertos en materia jurídica de aquella época, la redacción de este que es el primer ordenamiento jurídico de nuestro México. Este ordenamiento que se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Sin duda, hoy estamos viviendo tiempos novedosos. Tiempos que nosotros llamamos refundacionales o de la cuarta transformación, donde la Constitución mexicana como documento vivo está siendo adecuado a la actual realidad nacional. Hoy, más que nunca, compañeras y compañeros senadores, es momento de que hablemos de la Constitución de Apatzingán, de que hablemos de la Constitución del 24, que hablemos de la Constitución del 57, que hablemos de la Constitución del 17, para que podamos llegar al ordenamiento jurídico que las mexicanas y los mexicanos merecen. Una Constitución que en verdad refleje el ideal de paz, de justicia y de humanismo mexicano que el pueblo de México está demandando. Por la lucha de nuestro pueblo, quienes creemos en una nueva forma de gobernar, continuaremos reformando nuestra ley fundamental y la legislación secundaria para consolidar el nuevo proyecto de nación. Es cuanto, presidente. Que viva la cuarta transformación y que viva el humanismo mexicano. Muchas gracias, senador Silva Romo. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Para subirlo. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras senadoras y senadores, la historia del constitucionalismo mexicano se encuentra llena de principios y valores que han guiado a las y los mexicanos, los cuales también han dado rostro a nuestras instituciones para conformar la nación libre, independiente y soberana de la que somos parte. Por ello, esta tarde
desde el grupo parlamentario del PRI, queremos recordar que hace 210 años el Congreso de Anáhuac promulgó la Constitución de Apatzingán. Durante la sesión de instalación de este Congreso, sus integrantes fueron testigos de la lectura de los sentimientos de la nación por parte de José María Morelos. Este documento marcó un parteaguas en la doctrina constitucional mexicana, ya que en él se plasmó el anhelo sobre la libertad e independencia de América, de toda otra nación, gobierno o monarquía. Asimismo, estableció los principios fundamentales del régimen constitucional mexicano, como que la soberanía nace directamente del pueblo, la división del poder público en legislativo, ejecutivo y judicial, así como la eliminación de la esclavitud, promoviendo la igualdad. De esta forma, inspirados en los sentimientos de la nación, los integrantes del Congreso, luego de un año de trabajo, dieron a nuestra patria su primer Carta Magna. A lo largo de sus 242 artículos, la Constitución de Apatzingán es el antecedente más claro del anhelo de las y los mexicanos de tener una nación soberana, democrática, con división de poderes y en donde la ley sea respetada por todas y todos sin excepción. Asimismo, a lo largo de su historia, el Partido Revolucionario Institucional ha hecho suyo el legado de Morelos al materializar su anhelo de contar con instituciones sólidas de seguridad social que dignifiquen a las personas trabajadoras, así como políticas e instituciones educativas que eliminen la ignorancia y brinden condiciones de igualdad para las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Por ello, a 210 años de su promulgación, desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, creemos que la Constitución de Apatzingán debe ser inspiración para la defensa del Estado democrático, de la división de poderes y del derecho de todas y todos los mexicanos a ser representados. Hoy, como hace 210 años, José María Morelos y el Congreso de Anáhuac nos inspiran con su trabajo incansable y ejemplo de vida para lograr una nación con libertad, justicia e igualdad. Compañeras y compañeros, que viva Guerrero y que viva México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Camarillo Medina. El grupo parlamentario de Morena dividió en dos su intervención. Tiene por 2 minutos y medio el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros, senadoras, senadores, en este año que celebramos la conmemoración del 210 aniversario de la Constitución de 1814, los mexicanos estamos obligados a reconocer su trascendencia histórica. La Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán, se promulgó un día como este, un 22 de octubre en Apatzingán, Michoacán, como uno de los primeros intentos por establecer un marco jurídico para la naciente república que se constituía entre el refuego de la Guerra de Independencia, la aspiración de la libertad y la redacción de las bases para el establecimiento de un régimen republicano, libre y soberano para la América mexicana. La Constitución de 1814
no podría comprenderse sin la histórica aportación del michoacano don José María Morelos y Pavón. Como figura clave en la lucha por la independencia de México, fue Morelos el principal ideólogo del pensamiento político sobre el que se constituyó el primer Estado mexicano, con un poder legislativo constituido por el Congreso de Apatzingán, un supremo poder ejecutivo organizado al amparo de la Junta de Zitácuaro y un supremo Tribunal de Justicia de la Nación establecido en Ario de Rosales. Nadie puede negar el papel protagónico que en ese sentido ha jugado nuestro querido Michoacán en el origen y desarrollo del Estado y del constitucionalismo mexicano. Los sentimientos de José María Morelos, reconocidos histórica y políticamente como los sentimientos de la nación, fueron fuente de bases, principios y derechos fundamentales traducidos en la Constitución de 1814 como derechos del hombre a la igualdad, a la libertad personal, a la libertad de expresión y de prensa, a la educación, a la propiedad, a la justicia social y a la soberanía popular. Derechos que siguen vigentes hasta nuestros días y que son el pilar del régimen garantista establecido en las constituciones liberales de 1824, 1857 y 1917, gracias a las cuales hemos logrado consolidar el modelo constitucional de México contemporáneo, en el que ahora vivimos bajo un sistema y forma de gobierno republicano, democrático, federalista y popular. Es, en cierto sentido, la Constitución de Apatzingán el fundamento ideológico, jurídico, constitucional y político del nuevo Estado mexicano. El sentido social más importante de este texto constitucional deriva sin duda en los sentimientos de la nación expresados por Morelos en el siguiente texto, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Por ello, hoy, a 210 años de su promulgación, su conmemoración representa un modelo histórico muy importante para reconocer la lucha por la independencia, el protagonismo político de legisladores de la talla de José María Morelos, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, Cornelio Ortiz y José Sixtos Verduzco, entre otros, y la oportunidad para seguir construyendo un país libre, independiente, nacionalista y con profundo compromiso social, inspirado en las bases ideológicas de la Constitución de 1814, que marca un paso fundamental hacia la construcción de la República humanista, impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Gracias por su atención. Gracias, senador presidente. Gracias, senador Morón. Me distraje y se me fue un minuto. Sí. Reina Celeste Asensio Ortega tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos y medio. Bueno. Hola, buenas tardes. Honorable Asamblea. En Apatzingán, Michoacán y en todo el país celebramos los 210 años de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, considerada como la primera manifestación de fe constitucional de la nación, que enmarca la importancia del reconocimiento de los derechos humanos como fundamentos de la felicidad del pueblo y de cada ciudadano. El 22 de octubre de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán. En ese momento histórico, el Congreso Constituyente había consagrado los principios fundamentales que hoy nos rigen: seguridad, propiedad, independencia, soberanía y libertad en un régimen republicano con división de poderes. La Constitución de Apatzingán constituía un instrumento jurídico muy avanzado de la época al reconocer y establecer los derechos humanos de la sociedad mexicana, y especialmente aquellos postulados de justicia social en favor de las clases menos favorecidas, la abolición de la esclavitud y el derecho a la ciudadanía a las personas que nacieran en una nueva nación que precisamente
se retomaron de los sentimientos de la nación. Si bien la Constitución de Apatzingán fue resultado de eventos tan significativos del México que vivimos y nunca fue aplicada debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, sí representó uno de los puntos de partida y fuentes de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, consagrando la Constitución de un Estado-nación. El anhelo de emancipación, justicia y soberanía popular aún vigentes en nuestra actual Carta Magna. Hoy, como michoacana, destaco que esa igualdad debe verse representada en que es tiempo de mujeres. Y en este día de conmemoración nacional, les invito a unirnos para seguir transformando nuestra sociedad mexicana bajo los principios democráticos, humanistas, buscando siempre el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos en un México más justo e igualitario, luchando contra la desigualdad social y la discriminación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias y muchas gracias por ceñirse al tiempo, senadora Asensio.